Hola, buenas tardes compañeros, espero que todos se encuentren muy bien. Nosotros somos el equipo que está conformado por Guzmán Lorena, Cruz Blanca Estela y Fernanda Rosales. Nosotros le vamos a hablar sobre la dificultad, el deterioro o el trastorno en la lectura, llamado como dislexia. Bueno, ¿qué es la dislexia? La dislexia es la dificultad para el aprendizaje de la lectura, o bien un trastorno severo de la lectura atribuible a posibles causas neurológicas o visuales. Este término se utilizó por primera vez en 1887 en Alemania. Esta parte donde nos habla que es una cuestión visual se refiere también a que la persona con dislexia ve, por ejemplo, en vez de ver en una palabra la letra D, ve la letra P o la letra B, las confunde y en su mente esto pues prácticamente se ve igual. A esto se refiere con lo visual. También, por ejemplo, una palabra que se escribe casi igual con otra puede hacerle un poco una dificultad en eso a la hora de leerlo. Pero de esto se hablará más adelante. Ahora, el término dislexia se emplea para referirse a un patrón de alteraciones en el aprendizaje, caracterizado por dificultades en el reconocimiento de palabras precisas o fluidas. Por ejemplo, a la hora de leer, una persona con dislexia le cuesta mucho leer tal cual de una manera seguida sin interrumpirse, es decir, sin tartamudear o sin no o sin cambiar las palabras. Esta parte le cuesta mucho. Hola compañeros, espero se encuentren bien. Yo soy Fernanda Rosales y les voy a dar un poquito de lo que es la dislexia. Este es un trastorno del neurodesarrollo y un trastorno específico del aprendizaje caracterizado por el deterioro o la capacidad de reconocer palabras y distorsión en la lectura, así como problemas también en la escritura y escasa comprensión. En el ámbito educativo existen dos tipos de formas para clasificar la dislexia, que en un momento más una de mis compañeras les va a hablar más a profundidad sobre los tipos de dislexia que tenemos. Ahora vamos a hablar sobre la detección de la dislexia, que son como diferentes características que una persona con dislexia tiene o podría llegar a tener. Vamos a empezar por las habilidades fonológicas. Este es un proceso entre fonema y grafema. Para empezar, vamos a ver qué es fonema. El fonema se refiere al sonido de una palabra, de una letra, y el grafema se refiere a los signos gráficos, es decir, las letras prácticamente. Y nos dice que este proceso de fonema y grafema pues es el inicio del aprendizaje del lector, por lo cual es muy importante. Normalmente, bueno, las personas con dislexia pues les cuesta mucho precisamente este proceso. Ahora tenemos lo que es la denominación rápida. Esta es la capacitación para nombrar rápidamente una serie de estímulos visuales como letras, objetos, números o colores. Por ejemplo, a la hora de leer esta parte nos ayuda mucho porque ya cuando tú lees y lees muy rápido, ya ni siquiera vas leyendo letra por letra, sino palabra por palabra. Entonces esto vuelve tu lectura mucho más fácil. Y a esto se refiere esta parte, a ellos les cuesta demasiado pues leer de esta manera. Ahora, en el lenguaje tenemos un desempeño bajo en repetición de sílabas y oraciones, dificultad en la narración y la coherencia. Después tenemos lo que es la memoria operativa. Esta parte mantiene y manipula la información. Después tenemos el procesamiento visual. Discrimina, asocia, reconoce, comprende e interpreta lo que los ojos ven. Esta detección de la dislexia se puede decir que son 9 puntos. Ahorita llevamos 5 y vamos a ir con la sexta, que es el déficit motor. El déficit motor tiene como 5 puntos, que es el primero es la lectura, el segundo es la precisión, es decir, ya ahora sí cuando cambian, que es lo que les estaba comentando anteriormente, cambian la B por la D o la P por la B, o el cambio de palabras similares, que es lo que ya les había comentado.
Después tenemos la velocidad, que esto me pareció interesante porque pues normalmente son lentos. A la hora de que leen, pues leen muy lento. ¿Por qué? Porque procesan las letras o las palabras de manera muy lenta. Después tenemos la comprensión, que claramente pues no comprenden la mayoría de las cosas que leen, sino es que ninguna. Después tenemos la fluidez, que igual pues esta parte viene en lo que es cuando la velocidad, ¿no? Cuando son lentos, como no son tan fluidos, se vuelve la lectura lenta. Por ejemplo, puede estar también esta parte se refiere al reconocimiento rápido y secuencial de las palabras. Normalmente les digo, son lentos y no tienen como esta secuencia al leer. El octavo punto es la escritura. Aquí se pueden tener errores ortográficos, escribir textos, pues la verdad es que les cuesta mucho. La coherencia, normalmente no tienen coherencia al escribirlo porque pues también les cuesta demasiado esta parte. Y por último tenemos otras alteraciones neuropsicológicas. Esta parte nos habla de aprendizajes de series, reconocimiento de números, que también esta parte de los números también nos habla de la discalculia, que también pues se asocia ya con la discalculia. La confusión de derecha a izquierda, muchos niños escriben pues al revés las palabras. Y lectura de reloj. Normalmente en el ámbito educativo vamos a hablar de dislexia del desarrollo o evolutiva, ya que la dislexia adquirida es aquella provocada tras una lesión cerebral en las áreas encargadas del procesamiento lectoescritor. También tenemos que diferenciar lo que es la dislexia del retraso lector, que son los trastornos específicos del lenguaje, que es del TDA, o de cualquier otra patología o discapacidad que pueda conllevar dificultad a la hora de adquirir la lectoescritura. En este caso hay que también tener presente que los síntomas de un retraso lector desaparecen por sí solos o solamente con una breve intervención, por lo que en nuestro caso solo podemos adoptar un diagnóstico veraz de dislexia evolutiva o el desarrollo, tras observar los efectos de una intervención a corto plazo. También, pues, en base a esto, se establecen clasificaciones, que es dislexia fonológica o indirecta. Este tipo de dislexia dificulta la lectura de palabras largas y poco frecuentes y de palabras funcionales e imposibilita la lectura de pseudopalabras, donde suelen cometer muchos errores que provocan lexicalizaciones. Por ejemplo, en vez de escribir espada, suelen cometer el error de cambiar una letra, que podría ser espaca. También estos pues presentan numerosos errores en los que mantienen la raíz de palabras pero cambian los formemas. También tenemos la dislexia superficial. Conlleva el mal funcionamiento de la ruta visual, por lo que el sujeto no presenta grandes dificultades en la lectura a través de conversiones grafema-fenema de palabras regulares. Son, por ejemplo, que cambian las palabras irregulares, tendiendo a regularizarlas, por lo que normalmente cometen numerosos errores, que es de adicción o sustitución de letras. La dislexia mixta o profunda, que esta es el déficit en ambas rutas, que, en este caso suelen, se les dificulta mucho leer pseudopalabras, palabras función, los verbos y las palabras poco frecuentes, cometiendo pues los errores visuales y derivativos a la hora de leer y presentando dificultades para acceder al significado. Uno de los principales problemas es que este trastorno es incompatible con el sistema educativo. Es un trastorno que se transmite genéticamente, el cual se basa en la dificultad del aprendizaje de la lectoescritura, como ya mencionamos,
afecta entre el 10% y un 15% de la población en la escuela. También el tratamiento que podemos seguir con estos niños se basa en la paciencia y en la fuerza de voluntad, porque pues es súper difícil trabajar con este tipo de niños. Pero también tenemos que destacarlos en las palabras en las que los niños sean muy buenos y en base a eso poderles hacer ciertas actividades. Por ejemplo, no sé si a un niño le gusta mucho la música, pues podemos ponerle una canción y decirle, cuando escuches la palabra o palabras que tengan la letra M o la letra N, puedes aplaudir o puedes zapatear. Esa es una forma o una actividad para que el niño vaya escuchando. Posteriormente a eso, también podemos como que él vaya escribiéndolas. También, bueno, ya en algunos casos, también solamente pues tenemos que pues mandarlos con un especialista, cuando nosotros no podemos trabajar en todo ese sentido. Ya que estos niños necesitan un plan individualizado que se ajuste a sus características y necesidades. ¿Quién diagnostica o quién interviene para ver si un niño, hablando específicamente de niños, tiene dislexia? Este es el neuropsicólogo. Es el encargado de evaluar si la persona tiene dislexia o no, o de qué tipo es. Antes de poder hacer un diagnóstico, se tienen que hacer varios estudios previos para poder descartar que es problema auditivo o es problema visual. Les voy a comentar un poco de cómo se apoya o cómo trata de mejorarse la dislexia. No se quita por completo, simplemente se puede ayudar a hacer un avance para que el niño, el adolescente o el adulto que sea diagnosticado con dislexia tenga una mejor comprensión y pueda leer un poquito mejor. Los niños que tienen dislexia necesitan de una enseñanza de la lectura que sea específica y directa. Hay varios programas de lectura diseñados para ayudarlos. Estos programas tienen de nombres diferentes y usan distintos materiales, pero todos tienen un enfoque estructurado y los programas para ellos son intensivos y las instrucciones se imparten de manera individual o en grupos pequeños. Su objetivo es mejorar las habilidades del lenguaje escrito o hablado. Los especialistas pueden ayudar a enseñarle a los niños con dislexia a reconocer el sonido de las palabras. Esto es todo por nuestra parte, chicos. Espero que les haya quedado un poquito más claro de lo que es la dislexia. Y pues si tienen alguna duda o algún comentario, adelante, háganoslo saber. Y pues nosotros les ayudamos. Muchas gracias por poner atención. Bye. आज मैं तुम लोगों को एक कहानी सुनाऊंगा। एक लड़के की कहानी। एक लड़का था, मत पूछो किधर। वो पढ़ लिख नहीं पाता था। लाख कोशिशों बाद उसको रहता ना था याद कि y x के बाद आता था। अल्फाज उसके दुश्मन उसकी आंखों के सामने नाचते थे। डांस कर करके जी भर भर के बेचारे को सताते थे। लिखना पढ़ना थका देता उसको, दुखड़े अपने सुनाता वो किसको। भेजा फुल था, स्टार्टर गुल था, ऊपर से एबीसी डिस्को। फेल हो गया एक दिन बेचारा, पढ़ने लिखने के बोझ का मारा। लोगों ने उसे गधा बेवकूफ कहा, बच्चे ने सारा अपमान बहादुरी से सहा। फिर एक सवेरे उसने सोना उगला, थियरी जो सुनी जहां ने सारा जहां पिघला। बोलो बोलो कौन है वो? एल्बर्ट आइंस्टाइन। करेक्ट राजन, एल्बर्ट आइंस्टाइन, जीनियस, महान साइंटिस्ट, जिसने दुनिया को अपनी थियरी और रिलेटिविटी से हिला के रख दिया।